Mirta Agostino nació en Bariloche y vive en Neuquén desde niña. Es licenciada en Servicio Social por la Universidad Nacional del Comahue y magíster en Políticas de Recreación por la misma universidad pública. Escribe poesía, microrrelatos, cuentos y una novela infinita. A comienzos de la década del 80 vivió en Brasil, país donde se dedicó a coordinar grupos en psiquiatría comunitaria. En dicha etapa pudo indagar acerca del cruce entre poesía y salud mental. A su regreso desarrolló una sostenida labor como asistente social, siempre apostando por las intervenciones colectivas y multidisciplinarias. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. El tema de la poesía se me despertó con Baldomero Fernández Moreno, que no sé por qué había un libro en casa y bueno, me puse a leer y eso me dio como ganas de escribir con verso, de esa cuestión de cortar el renglón, ¿viste? Sin saber muy bien lo que era la poesía. Después siempre escribí como un deseo, como una necesidad, como algo muy de juego, muy lúdico, mientras yo me dedicaba a otras cosas. O sea, no tenía idea de que iba a escribir o iba a publicar un libro, para nada. Pero lo hacía porque me satisfacía, me hacía sentir feliz, bien, o a veces si estaba muy enojada y no sabía, sobre todo en la adolescencia, cómo decirlo, porque era bastante tímida, entonces escribía. Así que no tengo así un punto, ¿no? En casa, por ejemplo, estaban los sé todo, me encantaban los diccionarios, eso siempre me acuerdo. Porque donde encontraba una palabra que no, viste el diccionario de papel, que no es como ahora ir a Google, que no sabía, que no estaba segura, me encantaba que las palabras tuvieran más de un significado. Eso siempre me acuerdo. Pero bueno, así, ¿no? Jugando. Vos fíjate que ya de grande, recién a los 40 años, yo hice un taller. Antes nunca. Fue con Costa, me acuerdo. Porque él tan serio para tomarse todo profesionalmente. Y yo que iba como a disfrutar, ¿viste? Y bueno, él me dijo, nada de andar tirando todo, ¿eh? Hay que guardar. Esa frase la recuerdo. Y bueno, así fue. Nací en Bariloche, lugar donde nació mi madre. Mi papá venía de provincia de Buenos Aires a instalarse en Bariloche. Bueno, ahí ellos se conocen. Nosotras somos dos hermanas. Y viví en Bariloche hasta los 5 años. En los 60 se produce el terremoto en Chile, un terremoto muy grande que repercutió en Bariloche. Y la verdad es que nosotros teníamos una casa de 2 pisos, 3, no me acuerdo porque era también hospedaje, y se agrietó. Mi viejo medio que no quiso saber nada, porque yo tengo hasta memoria de algo de lo que pasó en el terremoto. Sé que mi padre me puso sobre sus hombros, esa imagen la tengo clara, ondulaban las calles, la gente se tiraba en la calle para no caer, y esa imagen me quedó así como muy grabada. Mi viejo tenía, bueno, a mi hermana más chica, así que nos fuimos a Bahía y de Bahía a Neuquén. Por ahí aparece en alguno de mis libros alguna relación entre la poesía y la locura, suponte. Y bueno, y tiene que ver con que ahí fue sumergirse un poco más en Latinoamérica, un poco más en ese caminar más negro, y también en otra vegetación, pensá que uno venía del sur, y bueno, y todo como que era una posibilidad de hablar con libertad y de estar ahí al límite, entrevistando gente con una lengua que yo entendía a medias, que estaba pasando momentos jodidos, porque la locura puede ser romantizada, pero es muy dolorosa para quien la vive. Así que bueno, en esas interstixios, en esos ingresos así oblicuos al conocimiento, creo que también la poesía está ahí. Primero que la locura, a ver, ¿qué es la locura? ¿No?
es una delgada línea, porque uno está de este lado a veces, del otro otras veces, y el límite es muy frágil. Entonces, bueno, ¿y qué es la poesía o qué es el arte? El arte es también ese lugar de fragilidad, donde nos despojamos de todo para que nos atraviese lo que está ocurriendo. Dejamos que eso ocurra, dejamos, no sé si muy conscientemente, pero estamos atravesados por todo lo que nos rodea. Y de ahí puede salir disparado en, qué sé yo, en danza, en pintura, en poesía, en fin, en sus diversas versiones, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, cuando atendía gente, cuando teníamos grupos, muchos grupos de personas, veía cómo la mirada de lo real se toma otros matices, otros prismas, otros colores, se pueden ver de diversas formas. ¿Y quién tiene la única verdad? Entonces, también eso creo que ayuda mucho a escribir, entender que uno es atravesado por lo que ocurre y simplemente dice. Lo dice en forma escrita porque, vaya a saber, porque lo quiere dejar, porque, como dijo Redondo, el poeta se escribe una carta a sí mismo. Yo creo que el poeta se escribe una carta a sí mismo, pero también quiere dejar esa carta en algún lugar, ¿no? Entonces, un poco la locura y el arte están muy ligados, ¿sí? Con esos conceptos, ¿no? De que todos estamos en esa delgada línea. Milita la palabra y la acción en diversos colectivos y colectivas de artistas y brinda talleres de escritura creativa donde predomina la escucha y la horizontalidad. Mirta Agostino es una voz que nos dice otras voces, es una palabra al servicio de la palabra. Poner en un cacharro limpio diente de león, té verde, manzanilla en flor. Hervir con agua y beber como infusión. Reflexionar en soledad si caliente o frío conserva la interferona, que activa el sistema inmune. Se estudia y prueba en laboratorios cubanos. Resistentes a cualquier corona, dicen. Gusto refrescante y nuevo de color ámbar. Mixtura creativa y a mano. Quien se persiga con alienígenas o espías, abstenerse. Ella camina por las paredes, analiza los rincones de la casa, cuenta con su incertidumbre. Sale al patio, el embole desaparece ante el acto de desmalezar a cuatro manos. Siente la potencia de revitalizar lo verde. Demasiadas mudanzas y pocos bultos. La gata, los libros, la ropa tambalean raíces. Lo cotidiano de la escena muta. Una ausencia de libre tránsito se instala. Parece acomodarse en el aire tibio del otoño. Es efímera ante la muerte. Acomoda el barbijo, toma la bolsa, lo mira y sale. La verdulería de la esquina cierra a las 7. Niños precintados, golpeados, humillados, por mapuche, y vaya a saber qué guardan. Tus mismos rasgos, tu historia. En la ronda, en el fuego, en la palabra no dicha. Cállese, mocoso de mierda, dijo, subversivo, hijo de guerrillero con palo, con la cara tapada. Por mapuche. Y vaya a saber qué esconden. En la comunidad, en el territorio, en la mirada, que te hace temblar el pulso antes de matarlo por la espalda. Brasil tiene que ver con la dictadura cívico-militar. Yo estaba en la facultad, muy jovencita, porque empecé a los 17 y bueno, ya habían pasado 2 años más o menos,
y ya había quedado sin compañeros prácticamente, todos muy atentos y siempre sintiendo que teníamos dos ojos en la nuca. Por nada, ¿no? Porque al estudiar servicio social, imagínate que trabajábamos en los barrios, simple. Alguno que otro militaba, pero no era mi caso. Sin embargo, el clima era el mismo. Así que yo estaba buscando irme, estaba buscando algún tipo de beca. La busqué en España, que me salió, y la busqué en Brasil, que me salió. Y bueno, mis viejos ahí intervinieron para que no me vaya tan lejos y me fui a Brasil. Tenía que ver con mi profesión, yo estaba ahí ya recién recibida y bueno, y me fui a hacer una especie de cursado largo de 1 año y algo en psiquiatría comunitaria. Así que fue re interesante, fue muy lindo, fue sentir mucho Latinoamérica, mucho más que en Argentina. Bueno, ahí entonces aparezco en Brasil, imagínate, sin saber el idioma, con un diccionario chiquitito que decía cómo hablar portugués en 10 días. Si ahora soy así despistada, que me pierdo cuando ando por un camino porque no entiendo los mapas, qué sé yo, imagínate en ese momento, muchos años atrás, iba como contentita con mi diccionario, creyendo que iba a poder ubicarme al llegar. Bueno, no fue así. Simplemente el azar y la suerte, como una mano, no sé, de cuna, me sostuvo. La señora que iba al lado mío en el avión resultó ser argentina y la esperaban los hijos que vivían ahí. Y gracias a ellos, a quienes nunca más vi, aparezco en la clínica donde yo tenía que ir para hacer el trabajo, los estudios y demás, la parte teórico-práctica. Y bueno, gracias a ellos, nunca más los vi, después los llamé por teléfono para agradecerles y nada más. Así que los viajes a veces, ¿qué son? Son subirse a un lugar. Por ejemplo, sí tengo muy presente el vuelo, ¿no? El vuelo se puede dar como viaje alrededor de una mesa, ¿no es cierto? Si tenés el vuelo de Cortázar. Pero bueno, si no, el vuelo se puede dar en tu casa. O sea, pensando en algo, escribiendo, en una conversación. Pero también el viaje en sí concreto, que es la vida misma, el viaje, es tal vez marcar un punto de llegada. Eso es justamente lo que hace al viaje concreto. Yo salgo, atravieso un montón de lugares, de situaciones, de personas. A mí siempre el paisaje humano me atrapó más que el otro paisaje, salvo que el otro paisaje sea muy llamativo, que ocurre a veces, o el silencio de los lugares también es muy bello, la luz. Pero bueno, el viaje también es acompañado. Nunca vas solo aunque vayas solo en un viaje. Nunca venís exactamente del punto de partida que vos crees que venís. Somos un montón de gente atrás. Somos generaciones. Por eso lo ancestral y todo lo que ahora está empezando a salir con más potencia de los originarios, tiene mucha fuerza en nosotros, aunque no sabemos, no lo tenemos consciente, no nos ha sido permitido saberlo. Son saberes que han sido negados, pero de todas maneras los tenemos. Entonces ese es el viaje, ¿no? Y no sabemos, yo por ejemplo nunca tengo demasiado claro a dónde voy, salvo en estos viajes, bueno, que uno dice, voy a otro lugar, quiero conocer tal lugar. Siempre el conocer un lugar nuevo es algo bello, porque perdés puntos de referencia. Yo creo que perder los puntos de referencia es algo comprometedor con uno mismo, pero útil. Desde el punto de vista de la inutilidad de la poesía, perder los puntos de referencia es lo mejor que te puede pasar. Por eso a veces mis hijos me dicen, mamá, no opines sobre eso, mejor escribí. Porque bueno, no me ven muy práctica, lo cual no es cierto porque crié 2 hijos sola y bueno, te puedo asegurar que hay que ser práctica y hay que saber algo de economía para poder llevarlo adelante.
Así que, pero bueno, esas son las visiones también de los demás acerca de uno, ¿no? Ese también es otro viaje. ¿Quién es uno en ese viaje y cómo te ven los demás? No siempre coincide. Del libro Poesía de Calendario voy a leer un texto que en realidad son 2 y medio, pero es uno. Corren hacia la noche de playa infinita, hasta llegar al lugar donde el grito de una mujer cae, en el instante en que la ola se vuelve espuma. Allí, con la red desplegada en el agua, quieren atrapar la luna una y otra vez, hasta tener los pies azules y las voces roncas. Seducidos por la aureola dibujada sobre los hilos, cierran a coro sus manos y vuelven a mirar, pero ella permanece en su sitio. José el mayor sueña con atraparla. Con esfuerzo la lleva hasta la orilla sin abrir la red. Va perdiendo luces en el camino, huellas en lo profundo de la arena, y al volverse, siempre ella y sus variaciones habitan en el cielo. Simulan ser peces dentro de la red. Risas y cabriolas llenan las boquitas de arenas y toses, mientras cercanas las mujeres hilan algas secas. El niño tensa las cuerdas al obre, peleando con el viento. El nudo va aquí, dice ella, en el redondel de agua. El resto es agujero. Generalmente, hasta el momento me había dedicado mucho más a mi profesión, sociología, antropología, psicología, mis lecturas, algo de filosofía, porque siempre me gustó, y escribía así como un hobby de vez en cuando, nada, ¿no? Así que bueno, después del taller con Costa, es como que empecé a mirar un poco los escritos, a no tirar y todo eso. Y bueno, estuvimos en la Casa de la Poesía, que había varias personas que venían de poesía en trámite, ¿no? Y bueno, y ahí en contacto con Gerardo, con Ricardo, con Maki, con Mariela Lupi, con Gisela Fanese, con Burton, bueno. Ya ahí como comenzamos a leer en los bares, comenzamos a tener como un lugar de encuentro. Y bueno, algunas revistas, ya empecé a mandar como algunos concursos y bueno, gané algunas cosas, ¿viste? Esas cuestiones de ir empezando a mostrar lo que hacías, ¿no? Era una época muy auspiciosa después de toda la represión vivida. En ese momento Alfonsín significó salir a la calle, encontrarse con un montón de gente, poder volver a hablar, porque una cosa es estar en silencio y otra cosa es ser acallado. Entonces volver a hablar, a recuperar lo que nosotros, mi generación, entiende por libertad, era muy auspicioso. Y ahí también florece el arte, porque es así. El arte popular, el arte callejero, el arte que no necesita ser un artista ni consagrado, ni mucho menos, para escribir, para pintar, para ir a hacer una historieta, para, no sé, ensuciar una pared, digamos. Siluetas. Entre sorbo y sorbo la vida nos busca. En los descuidos cotidianos, en las bisagras del atardecer, en el desate de nudos, en el encuentro colectivo, en las siluetas que nos miran. La vida nos busca entre sorbo y sorbo.
En todo esto surgen muchos colectivos y colectivas de trabajo, porque son como modalidades justamente que te agrupan, que te hacen ver lo mismo con varios ojos a la vez. Creo que es una manera verdaderamente maravillosa de trabajo, si bien lo observo con mayor fluidez y, por ejemplo, los músicos dentro de los artistas, ¿no? Como que sí necesariamente se tienen que juntar para tocar, para generar, para crear un producto, y después también tienen que estar en contacto con mucha gente. Por ejemplo, los pintores, si bien es más solitario, cuando hacen sus muestras también reciben mucha gente. Y yo diría que los escritores somos un poquito más metidos para adentro. Y nuestra tarea es un poco solitaria. Eso no quiere decir, yo formo parte de la colectiva de escritoras patagónicas, eso no, antes formé parte de La Mano en la Sed, no quiere decir para nada que vos no vuelvas después al conjunto, después o antes, ¿no? Ojalá durante, pero lo veo como un poco más difícil, el trabajo con mucha gente, con 2, con 3 puede ser. Y después, bueno, también los grupos de talleres, que uno se puede preguntar, ¿el taller es necesario o no es necesario? Taller de escritura creativa. Yo di muchos años y bueno, me sirvió muchísimo. Para mí los talleres fueron algo como simple de hacer, porque yo tenía mucho fogueo en el trabajo grupal. Trabajo grupal con gente que te ponía en jaque, ¿no? Entonces, de pronto, poner en el centro la literatura no fue tan complejo y da bastantes buenos resultados. Ahora tengo un grupo muy lindo acá hacía mucho que no daba taller. Tengo un grupo muy lindo acá en Altabarda, en la Biblioteca Popular Pehuen, y bueno, nada, pero es el taller sí, el taller no. Vos podés escribir igual sin hacer taller. ¿Qué sucede? Tenés el lector ahí, tenés el lector crítico ahí. No el crítico literario, que es otra cosa. El lector crítico, que somos todos nosotros, porque nos metemos con lo que no se dice, nos metemos con la línea en blanco. Si no, no haríamos poesía. Nos estamos metiendo siempre por lo oblicuo, por lo que no es fácil de ver, buscando esa patita, esa otra patita de la araña. Y en ese camino, qué sé yo, lo recuerdo, por ejemplo, a Cito Lema, que ya con alguna publicación tenía yo cuando hice un taller, cuando él vino acá a dar, me encantó, me enseñó algo que, sin saberlo él, porque él era como una especie de bosque frondoso, y uno tomaba lo que necesitaba, ¿no? Pero me enseñó, como también era periodista, a corregir con alegría. Porque yo antes, viste, hacía las cosas y decía, ay, no, ahora tengo que limpiarte esto, qué pesadilla. No, fue algo como, lo entendí, lo incorporé como parte de la escritura. Y eso me ayudó muchísimo. Eso es una cosa, a él lo recuerdo porque era aparte un personaje, un tipo muy, muy sabio y bueno, y tenía una manera muy graciosa de decir las cosas más profundas, que bueno, resultaba como inolvidable, ¿no? Yo me acuerdo que llevé para preguntarle si daba para hacer un libro con unos poemas que tenía, y bueno, y me dijo, venite dentro de 10 días. A los 10 días fui y me dice, me dio la carpeta así, me dice, acá hay un libro, chao, después te veo. Nada más. Yo dije, bueno, no sé qué me quiso decir. De ¿qué querés ser cuando seas cuento? Canción a cuadros. Se puede extrañar un árbol, pensar que era la calle, la cuadra con su lenguaje extranjero y sin embargo íntimo, con sus racimos de flores azul-violeta. Recuerdo la musicalidad portuguesa de sus hojas y el perfume sutil que subía hasta el primer piso de nuestra ventana.
con vistas a una vereda con pétalos caídos y poco transitada. Me aseguraron que aquí, más al norte, existen los jacarandás, pero no lo creo. Ese, mi árbol, con su sonido gutural, se extiende más allá de las palabras. Es una eternidad que vive en mí, cuyo aroma se instala bajo la piel y permanece. Colocó la tela en el atril y dibujó las primeras líneas que sugerían un rostro humano. Muy pronto, ramas, hojas, frutos y pájaros comenzaron a crecer de esa cabeza levemente inclinada. Con rapidez puso los pinceles en el pote limpiador y en el apuro por crear el color violeta, el vaso se volcó sobre la ropa blanca. Colores de árbol me vistieron, un azulino pegajoso me atrapó. Quise escapar. No era mi intención quedarme. No, disculpe, no lo era. Pero aquí estoy, formando parte del cuadro. La literatura está en todos lados. O sea, yo tengo muy presente que uno escribe sin llegar a la hoja. Uno va escribiendo. Y además recibe del contexto todos los elementos. Tomá algunos, porque si no te vuelves loco. Pero todos los elementos, todas las situaciones. Es como un poco animarse o permitirse cada tanto ser bien el niño, porque el niño es verdaderamente quien investiga, ¿no? Quien se maravilla, quien ve todo por primera vez. Y no siempre nos pasa eso, porque estamos muy cacheteados por toda la estructura en la que vivimos, pero permitir que eso nos pase, ¿no? Y eso es literatura para mí. De Ana por el rabo del ojo, allá y hace tiempo de Editorial Limón. Desayuna pájaros en la ventana. Un diario viejo deshoja noticias actuales. Miradas en el tiempo. Paisaje sepia sobre las tostadas. Cuando Ana está triste, se pinta mucho. Vuela detrás de la máscara, lugar ajeno. Mortaja acecha a la paloma, a la rota en el pecho. Así es, cuando una está triste, se pinta mucho. Como buena niña, soy bastante díscola. No tengo, por ejemplo, un lugar específico para escribir, un horario. No escribo todos los días. Lo que sí podría decir es que si tengo la suerte de que un tema me atrape, hago un poco como calculo que hacen los pintores. Llevo ese tema, lo veo desde muchos lugares y generalmente salen muchos poemas que tienen como base ese tema. Que muchas veces puede ser un tema y otras puede ser una imagen. Porque las imágenes son muy poderosas. Bueno, Borges decía, primero la imagen, después la palabra. Nunca se sabe, pero creo que van y van, juegan entre ellas, ¿no? Pero cuando una imagen se hace muy fuerte y muy potente y te atraviesa mucho, y algo va a salir de ahí. Algo va a salir. Se habla mucho de la cocina del escritor. Y yo antes, cuando mis hijos eran chicos, escribía mucho en la cocina. Porque es como que la casa la ocupaban todos ellos, ¿no? Y los chiches y las cosas que distribuían y las entradas y salidas. Entonces la cocina era como un lugar, era mi cocina de escribir, ¿no? Y bueno, y si no, en algún bar también, en la vuestra, cuando existía, en algún lugarcito donde no haya mucha gente, ahí. En algunas servilletas de papel. De retrato de un cuarto que mira al cielo, miedo.
¿Por qué el miedo se transforma en la esencia de la norma? ¿Por qué la norma arrebata del silencio la alegría? ¿Por qué nos ordena solos, atomizados, a la deriva? ¿Por qué somos obedientes, como si fuera una amiga, y la dejamos entrar a acomodar nuestras vidas, mientras el amor se desangra como si fuera un racimo extraviado en la ventana? Si no accionas en este encierro, es porque no ves con claridad la salida del mismo, o porque el exterior se presenta confuso, agobiante, pesado, gris, como el cielo en estado de prelluvia, ese globo embarazoso de nubes que engordan, próximas a estallar, pero no. Se quedan así, amenazantes, generando incertidumbre, dudosas y especialmente tensas, como autorizando el encierro. Esto que estaba hablando me hace pensar en ser joven, como dice Carlos Escliar, que las infancias son momentos distintos en la vida de uno, a través de la vida de uno, en ese viaje del que hablaba. Creo que como adultos nos debemos, aún desde jóvenes, pero ya, digamos, a partir de los 20, 25 años, nos debemos empezar a rescatar el niño en su esencia y en su mejor parte. ¿Eso qué quiere decir para mí? No centrarse solo en lo que se ve. A veces, sobre todo en estas épocas de tanta pantalla, la rapidez, la inmediatez y el visualizar rápidamente algo nos hace creer que lo conocemos. Creo que esto es también una tarea que tenemos de docencia, aunque no seas específicamente docente. Cuando uno va a leer, por ejemplo, una escuela, cuando uno va a un bar, cuando uno va a veces a compartir poesía propia o ajena, porque para escribir poesía también es necesario leer poesía o leer novela. A mí en un tiempo me gustaba mucho leer novela, qué sé yo, por decirte, Saramago es uno de mis bastiones así. Pero después, bueno, en poesía, qué sé yo, tenés a Hellman, si nos vamos a remitir un poco más atrás, o a Pizarnik, que han sido como puntapiés para una generación de escritores, y hoy acá en Patagonia tenemos millones de escritoras, sobre todo entre los 40 y los 50, una cantidad impresionante de mujeres que vengo conociendo mucho más ahora, primero porque se sale más a la luz, y después porque como colectiva y como feministas nos cruzamos y esta cuestión para los más jóvenes, digamos, que uno, esta cuestión de entender lo transversal, que la cosa no es solo como te la dan masticada, que la cosa hay que escarbarla un poquito, romper un poquito esa cascarita, esa pintura, ese barniz con que te la quieren vender. Porque eso es ser joven y eso es ser libre. No hacer grandes pantomimas acerca de la libertad. Eso creo que lo tenemos que transmitir. Y por ahí, en la generación mía, como vivimos cosas tan grosas, por ahí es como que nos olvidamos, nos parece que bueno, eso ya fue. Y muchos de los jóvenes que no lo vivieron piensan, no, bueno, pero eso es como de un libro de historia, ¿viste? Como que no. Y la verdad es que todas estas cuestiones siempre están presentes. La vida y la escritura tienen pocos temas. El amor, la muerte, las pasiones, los caminos, los viajes, no mucho más.
Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.